Hola, buenos días. Seguimos con los vídeos comenzando con. En este caso vamos a continuar con Arduino y vamos a hacer el siguiente paso, que sería utilizar varios puertos digitales. Vamos a tratar de hacer este proyecto que tenemos aquí. Este esquema se ha realizado con Fritzing, es una herramienta gratuita hasta la versión 1. A partir de la versión 1 ya nos cobran, creo que 8 euros era para descargar. Se pueden buscar en internet versiones anteriores y utilizarlo, como en este caso que tengo aquí. Más que nada es una forma más gráfica de ver lo mismo que tenemos aquí. Aquí tenemos una conexión entre los pines 13, 12, 11 y 10, que son todos digitales, y los voy a configurar como salida. Y para controlar, para encender estos LEDs están todos a tierra. Aquí usamos la línea de tierra para darle regular la corriente que atraviesa este LED con una resistencia de 220 volts. Lo primero que tenemos que hacer es crear nuestros constantes para no tener que trabajar sobre LEDs. Podríamos empezar directamente sobre LED y luego vemos la diferencia entre una cosa y otra. Por ejemplo, si tenemos que decirle que tenemos pin mode y decirle cada LED qué modo va a iniciarse. Por ejemplo, tenemos el pin 13, como hemos dicho, vamos a hacer un copy-paste para ir rápido y que no dure tanto este vídeo. Tenemos 12, 11 y 10, como hemos dicho. Aquí tenemos conectado en el pin 10, 11 y 12 y 13. Vamos a configurar todos como salida. También lo que queremos es que inicien todos apagados. Obligar al sistema a que los apague antes de iniciar. Entonces, dentro del setup podemos digital write y le decimos que cada uno, por ejemplo, empezamos 13, tenga un estado de bajo. Vamos a quitar el espacio. Entonces deberíamos decirle 12, 11 y 10. Empiecen bajo. Esto es lo mismo. Ponerle low o high es lo mismo que ponerle 0 o 1. Lo toma de igual manera. El low es básicamente una constante. Es como decir yo aquí constante de un int low es igual a 0. Básicamente es eso. Yo creo la constante load. En este caso ya viene pre-creada en el sistema. Entonces lo vamos a eliminar. Esto lo que va a hacer es iniciar los cuatro puertos como salida solamente y bajos. ¿Qué vamos a hacer en el loop? En el loop vamos a hacer lo mismo que hicimos antes, hacer parpadear un LED. Entonces ponemos digital write y le decimos, después vamos a ver cómo es con constantes. Que el 13 esté alto, que haya un delay, un segundo por ejemplo, y digital write lo mismo, 13 bajo, lo mismo que hemos hecho antes. Pero ahora, como queremos que vayan encendiendo y apagando uno tras otro, lo que tenemos que hacer es ponerle menos delay. No necesitamos que esté un segundo apagado. Con que se apague, vamos a ponerle un milisegundo, por ejemplo. En cuanto se apague este, encienda el siguiente. Entonces vamos a copiar esto y le decimos 4, perfecto. Le decimos, por ejemplo, aquí tenemos el LED 13, vamos a separarlo un poquito para que se vea mejor. Vale. El LED 13, vamos a ponerle 12, 11 y el 10. Ahí básicamente vamos a guardarlo, perdón, vamos a guardarlo. 4 LED, por ejemplo. Va a encender el LED en el 13, lo va a apagar, lo va a encender durante un segundo, lo va a apagar instantáneamente, porque el milisegundo aquí podemos obviar el delay, pero el delay es bueno tenerlo para control. Luego veremos cómo se centraliza todo esto. Encendemos el que está en el conector 12 durante un segundo, lo apagamos, encendemos el 11, lo apagamos, encendemos el del 10 y apagamos. Y después el loop empezará nuevamente. Empezará por el 13 y volverá a hacer todo el ciclo. Vamos a compilar esto así como está, para que vean después las diferencias cuando reducimos un poquito. Aquí vemos
que ocupa un 3% de la programación y realmente de la memoria dinámica no va a utilizar nada. No tiene que guardar nada de memoria. Se lo enviamos a nuestro Arduino, que lo tenemos aquí. Nuestro Arduino lo recibe, ahí vemos cómo parpadea el receptor y empieza a funcionar. Aquí ven cómo va pasando uno tras otro y vuelve a empezar. Ahora, si hacemos constantes aquí, ¿qué pasará? Que vamos a tener un poquito más de control. Por ejemplo, acá vamos a crear una constante int de encendido. ¿Cuánto tiempo? A ver, vamos a ponerlo más largo, no hace falta reducirlo tanto. Tiempo encendido es igual 1000 milisegundos. Constante in tiempo apagado es igual 1 milisegundo. Entonces ahora tenemos dos constantes. Las constantes normalmente hay que ponerlas en mayúscula para que acordarnos que son constantes, y cuando lo manejamos tiempo encendido, y cuando estamos dentro del programa, si es un programa muy largo, tiempo apagado. Si es un programa muy largo, sabemos que estamos hablando de una constante que no puede variar después. Entonces, tiempo encendido, modificamos los 1000 y le ponemos el tiempo encendido. Estoy usando una constante, entonces controlo desde un solo lugar todos los tiempos encendidos que puede existir en el programa. Vamos, 1. Venga, 1. Ahí hemos cambiado una constante y la controlamos de aquí. Vamos a variarla porque si no la variamos esto no va a cambiar. Por ejemplo, vamos a decirle que medio segundo. Vemos acá que va cada un segundo. Vamos a ponerle menos, así lo notamos. O sea, una décima de segundo va a estar encendido. Vamos a compilarlo. Vemos cómo compila. Y lo enviamos al LED. Y lo que va a hacer es acelerar esa velocidad. Lo enviamos, escribe y arranca. Y ahí vemos cómo acelera la velocidad. Pues estoy controlando todo desde este sitio. Solamente modificando aquí, yo modifico cualquier parámetro dentro de nuestro código. Por eso es lo bueno, lo interesante de tener siempre constantes previas, por ejemplo ping led, y decirle que este es el 13, por ejemplo ping led 1, el 13. Entonces podríamos variar nuestro código desde un solo sitio y podemos cambiar los pines donde aplicamos esta configuración sin necesidad de modificar nada más. Entonces ahora reemplazamos todo donde aparece el 13. Muy bien. Todo donde aparece el 12. Esto no va a modificar nada, lo que estoy haciendo es cambiando por constantes. Todo lo que aparece el 11. Vamos aquí arriba, empecemos de aquí, en orden, así no nos saltamos nada. Entonces ahora tendríamos... Y me falta aquí. Ahora tendríamos constantes en el inicio. Entonces aquí podríamos decirle cuál va a ser la salida. Podríamos cambiar la salida sin tocar el código. Entonces no tenemos el riesgo de cometer un error y modificar el código. Ahora enviamos el código, tendría que seguir funcionando de la misma forma. Se carga y empieza. Perfecto. Ahora si queremos que vaya y vuelva, podríamos hacerlo inversa de esta forma. Pero esta es la forma larga. Lo que podríamos hacer es llamar, por ejemplo, utilizar esto y llamar a un método externo. Entonces podríamos copiar todo esto, bueno, lo cortamos de aquí y creamos, por ejemplo, un void que se llame let control, donde compondremos todo lo que hemos llamado, toda la configuración que teníamos antes, y desde el loop llamamos a este programa let control. Compilamos
y no hemos modificado nada, lo hemos sacado del loop para no tener en el loop tanto código, porque aquí recordemos que el loop es uno solo es el loop. Entonces, si ponemos todo el código dentro del loop, el loop se va a hacer inmenso. Realmente para después, para control, no lo vamos a poder hacer, no lo vamos a poder utilizar de ninguna forma, no va a ser práctico. Entonces así lo hacemos de una forma más práctica. Esta configuración puede estar perdida por ahí, pero cuando la llamamos nosotros la llamamos desde el loop. Entonces ahora enviamos el código y no debería haber modificaciones. Se envía, se escribe y empieza. Porque estoy llamando a un método, sí, bueno, se puede llamar método. Se puede llamar un método fuera del loop, pero el método se llama cada vez que pasa por el loop. Entonces ejecuta la misma transición. Lo mismo podríamos hacer, por ejemplo, si ponemos un delay acá. Entonces el delay va a hacer que haga una ejecución y espere un segundo. Vamos a compilar. Vamos a ver así ya vemos que compiló y lo enviamos a nuestro Arduino. Va a ser ejecutar una vez y descansar un segundo. Entonces nosotros dentro del loop podríamos modificar lo que queramos. Podríamos comentar, por ejemplo, ese delay y enviar de nuevo y ahí vuelve a actuar como era antes. Creo que está bien, se entiende y podríamos seguir al siguiente paso. El siguiente paso es hacer lo mismo pero con un método más inteligente. Entonces podríamos decirle el orden de hacia dónde va nuestra fluctuación, nuestro encendido, que invierta el orden. Entonces vamos a tener un efecto tipo kit, ida y vuelta. Vamos a hacerlo. Vamos a crear otro esquema, otro programa limpio. Aquí lo tenemos, vamos a guardarlo. Lo primero que hacemos 4 LED, no sé, ida y vuelta, flip-flop, flip-flop. 4 LED, flip-flop. Bueno, continuando, aquí podemos, por ejemplo, decirle que tengo una constante entera que se llame LEDs. Y esta constante entera LED va a tener un espacio interior de 4. ¿Por qué? Porque dentro de ella vamos a guardar 4 valores diferentes. 11, 10, que van a ser los valores de nuestros puertos. Entonces ya no tengo que crear 4 constantes, creo una sola, pero esta constante va a ser un array, un vector de valores, en este caso 4 valores enteros. Luego, para trabajar con ella, lo que tengo que hacer es utilizar un for, y el for vamos a inicializarlo, por ejemplo, x es igual a 0, y mientras que x sea menor al tamaño de nuestro LED, o sea, cantidad de componentes que tenga ese LED, x la vamos a ir sumando. Vamos a ir sumando 1. ¿Para qué? Para que este me dé un valor de x por cada uno de estos valores que hay aquí adentro. Entonces va a tomar el tamaño de este y va a ir sumando tiqui, 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 tiqui. Entonces ese x va a ir subiendo dependiendo la cantidad de valores que tenga y me va a decir en qué posición puede estar cada una. Entonces hacemos un pin mode para decirle que cada uno de esos se configure como salida. Por ejemplo, LED en la posición que diga la X va a ser salida. Si ahí compilamos, veremos que... vale, me faltó declararla antes a la X. Aquí adentro podemos hacer un X igual 0. Entonces ya no haría falta hacerlo aquí. Vale. Bueno, sí, esto aquí me faltó ponerle un int para decirle qué tipo
de variable es una X. Perfecto. Vamos a continuar. Compilamos. Ahí lo hace, no hay errores. Entonces quiere decir que cada uno de estos pasa a comportarse como salida. También deberíamos incluir acá la escritura, el digital write, para dejarlo bajo a todos los pines. Entonces haríamos lo mismo, diríamos el pin de tal posición, la posición que me dice la X, también lo escribo con bajo. Perfecto. Compilamos y verificamos que todo siga bien. Perfecto. Entonces ahora en el loop podríamos hacer exactamente lo mismo, pero hacer el mismo for aquí adentro. For. Me he pasado con una llave. Y el mismo for decirle que tiene un digital write. Acá ponemos digital write, el led y la posición que la X me diga. Y le ponemos high. Hacemos el delay de un segundo. Y después decimos digital write. Lo mismo, bueno, podríamos haber copiado, pero bueno. 0, X, perdón, low. Recordemos que podemos poner low, high, lo que queramos. Entonces ahí va a encender un segundo. Acá podemos poner el delay de 1 para tener más que nada control de cuánto tiempo se mantiene apagado. Enciende uno, lo apaga, enciende el siguiente, lo apaga, enciende el siguiente, lo apaga, enciende el siguiente, lo apaga. Y sigue constantemente así. Cada vez que entra al loop, hace todo el for, sale del loop, vuelve a entrar en el loop, hace todo el for y así continuamente. Entonces ahora compilamos, verificamos que está todo bien. Bueno, podemos separar un poquito así para poder diferenciar uno de otro, por lo menos con espacios, con tabulaciones. Y ahora se supone que tendríamos con el mismo código. ¿Ven? Este es el código largo, que aquí recuerden que sigue. No era solamente eso, vamos a juntar un poquito para que no se pierda tanto. Bueno, ahora podríamos hacer un LED control para que saque fuera, así queda exactamente igual. Por ejemplo, hacemos un void LED control. Ahí está. Y llamamos el LED control, lo llamamos de aquí adentro. LED control. Perfecto. ¿Cuándo se me desapareció la llave? Ahí. Compilamos. Verificamos que está todo bien. Y enviamos. Supuestamente, bueno, va a reducir la velocidad, porque la tenemos en un segundo. Pero básicamente la misma configuración, el mismo resultado tenemos. Mira, acá ya, que no entra. Ahí está. El mismo código, pero resumido de una forma más inteligente, utilizando el loop del for en dos ocasiones, una para configurarlo y otra para manejarlo. Y aquí vemos cómo funciona de igual manera. Podemos acelerarlo un poquito, ponerle acá 100 milisegundos y así continúa y ejecuta de una forma más rápida, más similar a lo que teníamos. Ahí carga, perfecto. Ahí tenemos el mismo ejemplo, el mismo código en dos formatos diferentes. Muy bien, este es un ejemplo de cómo manejar salidas digitales. Hasta luego.